Web. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. Para nosotros construir es unir. Unir la construcción con soluciones innovadoras y sostenibles que marcan y marcarán la diferencia en las personas y el planeta. Imagina en grande. Construir con lo mejor. Holcim. Conoce más en holcimsoluciones.com/Argentina. Cadero informa que la línea 144 es gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día. Todo el año para la atención exclusiva a víctimas de violencia de género. Comunícate por WhatsApp 11 27 71 64 63. Ofrece información, contención y asesoramiento sobre violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino necesita encontrar el camino de la recuperación plena de la actividad y del reencuentro con el público. Hoy, que desde el Estado se propician políticas que buscan desfinanciar al sector audiovisual, reafirmamos el compromiso de GPS Audiovisual con una cultura plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo, que es el desarrollo de toda nuestra sociedad. Bienvenidos a la 7ª temporada de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chab, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. El documental Un precio que tenemos que pagar, investigación sobre la muerte del periodista argentino Ignacio Ezcurra en la Guerra de Vietnam, dirigido por Ricardo Preve, se encuentra en la etapa de postproducción. Estamos con Ricardo Preve iniciando esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Bienvenido, Ricardo, un gusto saludarte y gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Julia, gracias a Norberto, a Gonzalo y toda la gente de GPS Audiovisual. Bueno, muchas gracias. Bueno, empecemos. ¿Por qué elegiste esta historia? ¿Qué representaba para vos Ignacio Ezcurra cuando decidiste encarar este proyecto? Yo había escuchado un poco de su historia, había sentido como que por ahí había algunas identificaciones con Ignacio. Él era un periodista que había trabajado en lugares bastante insólitos para periodistas argentinos, sobre todo en los años 1960. Había ido a cubrir la guerra civil en Siria, había ido a los Estados Unidos a cubrir las luchas de los afroamericanos por sus derechos y después obviamente en Vietnam. Y yo, bueno, he tenido la suerte de hacer películas en lugares como Sudán o Kenia, que también son lugares donde no hay tanta presencia del cine argentino. Y también me interesaba encontrar una historia que uniera Argentina con Asia, porque no estamos muy presentes como cine argentino en Asia, por motivos lógicos. Son 2 horas de diferencia horaria. Es lejos, es difícil, y me parecía un desafío interesante tomar una historia muy argentina y contarla también en términos de Asia, en este caso de Vietnam. Ahora, el título del documental, Un precio que tenemos que pagar, proviene de las últimas declaraciones de Ignacio Ezcurra antes de desaparecer en Saigón, ¿no? ¿Cómo resuena esa frase a lo largo de la película? Sí, es algo que lo hablamos bastante, porque
a medida que fuimos descubriendo más detalles sobre lo que le sucedió y por qué le sucedió, esa frase adquirió cada vez más vigencia. Es una frase que él dijo la mañana del 8 de mayo de 1968 en una entrevista, horas antes de ser asesinado y que desaparecieran sus restos. Y una de las cosas que yo creo que fue muy interesante a lo largo de estos 2 años de investigación fue la cantidad de información que se escondió, que estaba disponible y que no se habló por varios motivos. Y yo creo que él era consciente de que si algo le pasaba a él, quizás no iba a ser un tema que iba a ser muy investigado, bueno, hasta que llegamos nosotros casi 60 años después a ver qué le había pasado. Ahora, el documental involucra, bueno, a la familia, ¿no? de Ezcurra, a historiadores, periodistas de 3 países, Argentina, Estados Unidos y Vietnam. ¿Cómo lograste equilibrar o cómo se equilibra la emotividad de los testimonios familiares con, bueno, la investigación y esto que empezás a revelarnos ahora, ¿no? En esta charla? Sí, bueno, no fue una tarea fácil, digamos. El documental nace de un descreimiento. A nosotros nos parecía muy raro que en una guerra tan filmada, tan fotografiada, con tantos periodistas acreditados como fue la guerra de Estados Unidos en Vietnam, un occidental, un argentino, realmente insólito para Vietnam, tipo alto, flaco, vistoso, se pudiera bajar de un jeep en el cruce de 2 calles en Saigón, que era en la capital de Vietnam del Sur, rodeado de policía y militares de Vietnam del Sur, en un momento que no había combates y simplemente desaparecer. ¿Se trataba realmente de que no había información o era el clásico caso de no hay peor ciego que el que no quiere ver? Así que sí, armamos 3 equipos de investigación periodística, uno en Estados Unidos, que trabajó con archivos y documentación en distintas universidades y archivos del gobierno de Estados Unidos. También encontramos documentación desclasificada de la CIA y de otras fuentes de inteligencia estadounidense. También tuvimos una colaboradora que fue la que realmente logró resolver el enigma, una periodista vietnamita que se llama Le Van, que este ya es el 3er documental que ella trabaja sobre la guerra de Estados Unidos en Vietnam, y también ella siguió una pista japonesa, así que también se trabajó en Japón, y después en Argentina, donde obviamente nos enfocamos en encontrar esa información que creíamos que era básica para resolver las preguntas: ¿quién lo había matado? ¿Por qué lo habían matado? ¿Dónde lo habían matado? Y exactamente qué había sucedido después que se bajó de ese jeep. Bueno, imagino que desde el comienzo del proyecto hasta ahora, que ya la película es casi un hecho, digamos, ¿no? Que estás en la postproducción, debe haber habido cambios. Se te deben haber planteado también dudas, certezas, más certezas que dudas. ¿En qué sentido se modificó fundamentalmente el proyecto? Es que seguimos muchas pistas falsas, que nos tomó tiempo de entender de que no era esa la verdad, que la verdad no era lo que parecía en un primer momento. Siempre se dijo que a Ignacio Ezcurra lo mató el Vietcong, la guerrilla comunista que operaba en Vietnam del Sur. Y nosotros dijimos, bueno, puede ser, veamos también si la alternativa podría ser que lo mató la policía de Vietnam del Sur o las fuerzas de Estados Unidos. Para tratar de contestar esa pregunta, buscamos 2 documentos que nos encontramos después de casi 2 años de trabajo, pero que nos tomaron muchísimo trabajo. Por un lado, un informe de la Cancillería Argentina. La Cancillería Argentina había enviado un diplomático a investigar lo que le había pasado a Ignacio Ezcurra. Ese diplomático anuncia que había preparado un informe, que el informe se iba a publicar y compartir con la
familia Ezcurra, y ese informe desapareció. No fue publicado, nos dijeron que no fue compartido con la familia, y lo que sí sabemos es que el día que el diplomático anunció que había terminado el informe, recibió un cable secreto de la Cancillería diciéndole que no hable más con periodistas. Así que nos preguntamos, bueno, qué raro, se hizo todo un informe. Claro. Te recuerdo, en esa época era presidente de Argentina Juan Carlos Onganía, era un gobierno militar, el canciller era Nicanor Costa Méndez, que luego volvería a ser canciller durante Malvinas. Durante Malvinas. Y dijimos, ¿dónde está ese informe? No estaba en los archivos de Cancillería, no estaba en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso, etc. Y una segunda pista fue una foto de Ignacio Ezcurra muerto, que no permitía identificar el lugar exacto donde había sido asesinado, y que cuando nos pusimos a investigar la autoría de esa foto, se decía que la había sacado un fotógrafo japonés. La foto había llegado de la agencia Associated Press, una agencia de noticias estadounidenses en Vietnam, pero que, escucha esto, increíblemente la Associated Press se había olvidado de anotar el nombre del fotógrafo japonés. O sea, un fotógrafo japonés entra a las oficinas de la Associated Press como con si una fuera foto fácil, de un ¿no? colega tuyo asesinado, que hasta el día anterior estaba sentado en el mismo despacho, porque Ignacio Ezcurra usaba la oficina de la Associated Press en Saigón, y a nadie se le ocurrió preguntarle, perdón, señor, ¿usted cómo se llama? ¿Para qué medio trabaja? ¿En qué hotel estaba parando? Entonces, bueno, te adelanto un poco, después de muchísimos esfuerzos y muchas pistas falsas, encontramos el informe de la Cancillería, y adentro del informe la foto, en mucho mejor calidad de la que teníamos. La encontramos en manos de un privado en una localidad en el interior de la Argentina, que por el momento vamos a mantener en reserva. Y después tuvimos un golpe de suerte extraordinario, porque el año pasado se cumplieron 50 años del final de la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Y el actual gobierno de Vietnam, hizo unas celebraciones por los 50 años. Y nosotros nos preguntamos, ¿y si el fotógrafo japonés, el misterioso fotógrafo japonés, que no le anotaron el nombre, vivía todavía? Quizás iría a las celebraciones. Así que mandé 2 colaboradores en abril del año pasado a las celebraciones, en lo que hoy se llama Ciudad de Ho Chi Minh, y con cuanto japonés se cruzaban, le mostraban la foto, hasta que finalmente un reportero gráfico japonés de 87 años levantó la mano y dijo, sí, esa foto la saqué yo. Y no solamente nos dio un montón de información sobre las circunstancias en las cuales él encontró el cuerpo de Ignacio, sino que nos compartió 3 fotos más de Ignacio Ezcurra fallecido que nunca antes se habían visto, sacadas con un lente gran angular que nos permitía ver el entorno donde él fue asesinado, y que nos permitió encontrar el lugar exacto de los hechos y testigos que habían visto, por ejemplo, lo que había sucedido con su cuerpo. Toda información que estuvo disponible por 60 años, pero que nunca se había realmente investigado. Claro, rastreado, o sea, fue un rastreo casi palmo a palmo, ¿no? De todo. Sí, definitivamente. Fuimos a un archivo de la guerra de Vietnam, vimos algunas miles de fotografías a ver si por casualidad encontrábamos uno del cuerpo de Ignacio, pero fue una suerte extraordinaria encontrar el fotógrafo. Y bueno, ahí estuvimos filmando en Argentina y en Vietnam el año pasado. Ya terminamos el montaje, dura 88 minutos la película, y estamos terminando la corrección de color, la música, ese tipo de cosas. O sea que, bueno, sin spoilear, digamos, ¿no? Este término que ahora se usa tanto. Que se usa, sí. Pero, ¿qué aspecto, en cierto sentido, lo respondiste a medida que fuiste relatando el camino que
hiciste para llegar a este documental, pero ¿qué nuevo aspecto revela, sobre todo, esencialmente, este documental? Sí, vos sabés que una noche estando en Vietnam me desperté en el medio de la noche, como te pasa muchas veces en Asia, que hay una diferencia horaria tan grande, y me di cuenta que en realidad Vietnam no tenía tanta importancia, que este era un documental sobre cómo manejamos información incómoda en Argentina. Ignacio podría haber muerto en México, en Bosnia, en Rusia, donde sea. Lo que a nosotros más nos llamó la atención es obviamente la actitud del gobierno argentino, del gobierno militar de Onganía en ese momento, ante, digamos, sin spoilear, información que no coincidía con las versiones iniciales de quién había matado a Ignacio Ezcurra, y también otras cosas que no vamos a revelar todo, algunas cosas las vamos a dejar porque queremos enfocarnos en los hechos que son concretos y que tenemos documentados. Pero yo creo que en realidad una de las cosas que más aprendí de este trabajo en particular, siempre aprendo de todas mis películas es que no vale la pena tratar de ocultar las cosas. Es mejor enfrentarlas de cara. Y la madre de Ignacio Ezcurra, que ya falleció, dijo una vez que si le hubiera sucedido a otro periodista lo que le sucedió a él hubiera sido el primero que hubiera querido investigar y aclarar el caso. Y eso fue un poco una guía, un norte que nos orientó durante toda la investigación. Pienso qué temazo el de un precio que tenemos que pagar en este tiempo de fake news, ¿no? Sí, y eso es algo que además nos cuidamos mucho. Vos sabés que hoy en día está muy de moda, obviamente, la inteligencia artificial, también para hacer cine. Sí. Y yo puse una regla muy de señor mayor, que es no vamos a generar ningún material con la IA. Incluso está siempre la tentación cuando vos encontrás fotos de época de animarlas para que se vean mejor. Sí. Nosotros hemos hecho un trabajo absolutamente sólido con Clara Preve, que es una sobrina segunda mía que fue corresponsal de guerra en Ucrania, que acaba de volver. Nos parecía interesante tener una corresponsal de guerra contando la historia de un corresponsal de guerra argentino y con mucha otra gente que en nuestra búsqueda de información nos aportó, pero no hicimos nada, no generamos nada con la IA. Estamos muy contentos también de haber encontrado material relacionado al viaje de Andrés Percivale, un periodista argentino, que fue a investigar la muerte de Ezcurra, filmó cosas ahí. Ese material estaba perdido y lo recuperamos. Y también una sombría coincidencia, el único otro periodista argentino que fue a investigar la muerte de Ezcurra fue Enrique Jarito Walker, que era el secretario de redacción de la revista Gente y que luego en una sombría coincidencia fue a su vez desaparecido él por la dictadura militar en julio de 1976. Bueno, da para hablar horas y horas. Vamos a seguir sobre este tema, que es apasionante. Ya tengo ganas de ver un precio que tenemos que pagar. Ricardo Preve, el documental está en postproducción. Ya hablaremos cuando aparezca otra nueva etapa, que seguramente es pronto. Y bueno, te agradezco muchísimo este contacto. Te mando un abrazo. Gracias también a ustedes y un saludo a Valentina Bassi, que la veo que ya está por entrar al programa. Así es. Felicitaciones por todo lo que ella hace. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Nuestra investigación nos llevó hasta Altagracia, Córdoba, donde descubrimos cartas personales de Ignacio nunca antes vistas. Salgo viernes semana próxima para Vietnam. Va carta. Ignacio. Ayer me avisaron en el diario que me mandan a Vietnam del Sur. Una gran carta periodística a mi ver. Un gran riesgo que te agujeré en el pellejo para la mayoría de mis colegas.
no creo que me acierten. Soy muy flaco. Con un poco de julepe, pero no demasiado. Más me importa hacer buenas notas. El corresponsal del New York Times me hizo historias muy duras y me dio estadísticas bastante peligrosas. Me encanta todavía más el ir. Un precio que tenemos que pagar. Un documental de Ricardo Preve. Valentina Bassi protagoniza la obra Salvajada, reestrenada anoche en el Teatro Astros, que se presenta en esa sala los martes a las 20. Simultáneamente se exhibe a través de la plataforma de streaming HBO Max el biodrama documental Presente Continuo, dirigido por Ulises Rosell y protagonizado por el hijo de ambos, Lisandro, un joven neurodivergente. Estamos con Valentina Bassi. Gracias por acompañarnos. Muy bienvenida, Valentina. No, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Bueno, Salvajada se estrenó en el Teatro Cervantes en 2023. Ahora, ¿qué te impulsó a volver sobre esta obra? El deseo, la urgencia de seguir contando esta historia en estos momentos tan crueles, tan perversamente crueles, sentíamos la necesidad de volver a encontrarnos a contar esta historia. Es la adaptación de Juan Darien, de un cuento de Horacio Quiroga, la adaptó Mauricio Cartún. Es un cuento es un clásico, se escribió en 1920. Pero bueno, se resignifica mucho en estos momentos y teníamos muchas ganas de volver ya desde el año pasado. Después del Cervantes fuimos al Metropolitan. O sea que esta es la tercera temporada, la que comenzaron pero el año anoche. pasado no enganchamos las agendas, somos muchísimos actores, había que hacer una adaptación grande para ir del Cervantes, del Metropolitan al Astros, había que hacer una adaptación bastante importante, o sea, se necesitaba mucho tiempo de ensayo, se necesitaba, congeniar agendas y teníamos unas ganas y la verdad que estamos muy felices de haber encontradole la vuelta para reencontrarnos, volver a hacerla. Es una obra que conmueve hasta los huesos. Es una belleza y ayer el estreno fue súper emocionante, el abrazo con la gente, mucha gente ya la había visto y quería ver la adaptación al Astros acá, que es mucho más íntima la obra, ¿no? Porque en el Cervantes, en la sala grande, es como, es todo mucho más grandilocuente, acá en el Astros es mucho más íntimo todo más cercano, entonces es diferente la recepción y fue una fiesta, la verdad que estamos muy felices. Bueno, qué bueno. La obra habla de la diversidad y de los conflictos que se generan en una sociedad, ¿no? Justamente mencionas el público. ¿Qué reacciones percibís en el público? Bueno, la verdad que los abrazos de ayer todavía estoy conmovida por los abrazos de ayer. A veces siento que no tengo el tiempo suficiente de hablar con cada uno porque en mi caso, como también se me emparenta un poco con la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, van muchas mamás de hijos neurodivergentes, de hijos diferentes, así como es Juan Darien, el personaje de Salvajada, el personaje que hace Pablo Mariucci. Entonces, ayer una familia vino de Pergamino especialmente para ver la obra, me contaba que tenía un hijo con autismo, que se sentía muy identificada con la obra, y yo me quedan ganas de seguir hablando, pero bueno, después otro, ¿viste cómo son los estrenos? De que hay mucha gente, muchos abrazos, muchos besos, pero yo siento que en cada espectador te atraviesa, te conmueve de una forma diferente. Si tenés un hijo diferente, es como más aún, tremenda. Claro. Es tremenda porque te sentís que están contando tu historia, como yo siento que están contando mi historia. Y si no, también, porque es una obra que interpela por todos lados. Interpela a cómo somos nosotros como sociedad, hasta qué punto nosotros no somos quienes linchamos a una persona o a alguien porque nos da miedo por su diferencia, hasta qué punto otorgamos, callamos.
yo creo que interpela mucho, siempre desde el humor, con canciones, ¿no? Con magia, con espectáculo. Luis Rivera López, que es el director, armó un espectáculo lleno de objetos, ¿no? Con toda la compañía de Liberarte, de títeres. Entonces, eso lo hace que sea una obra muy, muy llevadera, muy entretenida. Para mí es para adolescentes, para mí a partir de los 10 años tienen que ver esta obra, porque es muy necesaria. Pero yo siento que uno sale conmovido y sale interpelado, ¿no? ¿Hasta qué punto somos Juan Darien? ¿Hasta qué punto somos nosotros diferentes y sentimos que no encajamos? ¿Y hasta qué punto somos esa sociedad que lincha? Bueno, o baja la cabeza y calla. Claro. Qué vigencia, ¿no? La pregunta que sobrevuela la obra es, ¿sabemos realmente lo que somos? Entonces, adquiere una dimensión muy particular, ¿no? En estos momentos y en este contexto. Sí, la verdad que sí. Cada texto se resignifica. Bueno, como te dije antes, son momentos muy delicados, muy crueles con los frágiles, con los viejos, con los diferentes, con los enfermos, con los niños, muy crueles, y me parece que es momento de, a veces, no sé, a mí me encanta cuando el arte encuentra la metáfora, ¿no? Y mientras te cuenta un cuento y te hace reír, te clava un puñal, porque un poco pasa eso, ¿no? Claro. Te agarra desprevenido, el público lo agarra desprevenido, porque es una fábula con personajes, no es naturalista la obra, entonces vos entrás en el cuento y te están contando una historia de fantasía, y eso te hace reír, te baja las defensas, y cuando tenés la defensa bien baja, te clava un puñal y te permite la reflexión. Para mí, el arte entra por la emoción, y cuando uno se emociona, quizá empatiza más, ¿no? Cuando estás emocionado estás más frágil, estás más perceptivo, y si estás más perceptivo, quizás empatizas más o abrís los ojos, o te cuestionás, simplemente te cuestionás qué lugar estoy ocupando yo, hasta dónde yo, o sea, todo el tiempo nos cuestionamos. Por eso te digo que es una obra que interpela mucho, y eso lo sentía ayer en el público, lo sentía hermoso, en el aplauso, en las risas, en la escucha, en el silencio por momentos así, que vos te das cuenta que están escuchando. Es una fiesta, esa obra es una fiesta, y queríamos volver a hacerla porque queríamos volver a estar en esa fiesta. Ahora, ya es la tercera temporada, y en este contexto que bien describís vos y con el que coincido absolutamente, de tanta crueldad, tanta dureza, sobre todo con los más débiles, ¿no? ¿Adquiere otro significado subirse al escenario para hacer esta obra? Sin lugar a dudas, por eso teníamos tantas ganas de reunirnos y hacerla, y la hicimos. Fue una epopeya lograr juntarnos para ensayábamos 3, día 4, día 5, día 10, como no podíamos, en horarios insólitos, porque sentíamos esa necesidad. La verdad que todos sentíamos la necesidad de volver a transitar. Viste que los clásicos por algo son clásicos. Sí. No muere nunca, se escribió en 1920 y hoy tiene una vigencia que parece escrita hoy. Yo creo que es muy humana, está muy adentro nuestro todo lo que sucede, ¿no? Yo creo que uno muchas veces a la persona diferente le teme por falta de información, le tiene miedo, y el miedo está muy, muy cerquita de la crueldad muchas veces, pero muchas veces es miedo. Entonces, me parece que, no sé, Horacio Quiroga es un genio. O sea, yo leía el cuento el otro día, porque siempre es bueno volver a la fuente, ¿no? Leía el cuento que está en internet, 2 páginas tiene. Tiene una contundencia y una vigencia que ahí te das cuenta, claro, es un clásico porque es humano, porque somos nosotros. Y el teatro hace eso, ¿no? El teatro hace espejo, todo el tiempo uno ve y se reconoce. Se reconoce en Juan Darien y se reconoce en la sociedad, y se reconoce, o sea, te reconoces. Y eso es lo maravilloso del teatro, por eso nunca va a morir el teatro. Claro, bueno,
Y sería bueno que tampoco muriera el cine, ¿no? Nuestra cultura. Porque justamente está más complicado el cine. Está más complicado. Está más complicado con las pantallitas, pero sí, ojalá. La verdad que estamos culturalmente estamos pasando un momento desastroso, como hace mucho no sucedía, con un Inca prácticamente cerrado, sin poder contar nuestras historias, por eso muchos casi todos nos estamos volcando mucho al teatro por la falta de audiovisual, ¿no? Y es tan importante contar lo que nos está pasando, nuestras historias, es tan importante. Y tenemos un cine tan hermoso, y un teatro tan hermoso, que es una pena que se vaya desintegrando. Así que hay que hacer fuerza. Y esto también es una trinchera, o sea, habernos juntado, hacer estas 8 funciones, como podemos, en el tiempo que podemos, forma parte de, no lo vamos a dejar caer nosotros a esto, o sea, es nuestra cultura, es nuestra identidad, son nuestras historias, nuestras, puramente nuestras, y a la gente le encanta verla, es mentira que la gente no va, a la gente le encanta verla, así que forma parte también de una especie de resistencia. Y le encanta ver a sus actores y a sus actrices, esto también es así. Ahora en este momento... Te decía, saludarnos después. Es todo un ritual, ¿no? El ritual del teatro es maravilloso, es maravilloso. Sí. Y bueno, se forma comunidad, ¿no? Que es otro temita que molesta bastante en estos tiempos aquí en Argentina. Totalmente. Por otro lado, se puede ver, este docudrama Presente Continuo, que está en plataformas, ¿no? ¿Cómo fue la transición de sentir, si es que fue así, que filmar con tu hijo Lisandro podía ser una locura, a que se convirtiera en el protagonista de este docudrama? ¿Está bien dicho? Nosotros le decimos biodrama, pero se lo robamos a Vivitelas, se lo robamos al teatro al término. En cine se dice docuficción. Es tan feo ese nombre que digo no, porque es una mezcla de ficción con realidad, ¿cierto? Sí. Así que se puede decir como sea, es una mezcla rara de ficción con realidad. No, se llegó a realizar por la locura del director, que casualmente es el padre de Lisandro, y que está muy acostumbrado a filmar este tipo de docuficción, mezclar ficción con realidad, está muy acostumbrado a hacer eso. Ulises cuando me quiero filmar a Lisandro, yo dije, bueno, vamos, yo solo dije vamos, pero con un montón con la sensación de que, bueno, que por ahí era algo para nosotros, no sabíamos muy bien qué iba a quedar. Y la verdad que superó todo lo que pensábamos, porque fue una película hecha con escarbadiente y palitos, o sea, Ulises Rosell era el que hacía la cámara, la luz, el vestuario, el guión, la producción, era él. El equipo técnico era él. Eran todos ustedes. Y los actores éramos un amigo de él, que es un actor de Estados Unidos, Jeff Zorrilla, que hace un personaje divino, la abuela, que era la mamá de Ulises, yo y Lisandro. Y después la gente que se va cruzando. Y contar la vida, para mí es hermoso. A mí me gusta mucho mi trabajo y me lo tomo con mucha libertad. Y cuando estás haciendo una película que no tenés que responderle a nadie, absolutamente a nadie, porque es completamente tuya, porque no tenés ni al Inca que responderle, porque la hicimos con nuestra plata, fue una película muy libre. Contábamos lo que queríamos, como podíamos, siguiéndolo a Lisandro, yo con mucha libertad, como me tomo siempre la ficción, nunca queriendo ser políticamente correcta, ni la gran madraza, ni no, era vamos a por lo que vaya saliendo. Y sí, bueno, pero después cuando se estrenó tenía un miedo bárbaro, porque claro, esto lo va a ver mucha gente, no tomás dimensión cuando la estás haciendo. Claro. Y también la recepción, no sé, para mí Salvajada, Presente Continuo, todo es medio lo mismo, porque es encontrar la metáfora desde el arte para contar lo que a uno le está pasando, ¿no? Y también los abrazos, fuimos a todas las funciones, o sea, en un punto se parecía al teatro porque se estrenó en el Malva y en el Caco de Elfia y fuimos a todas las funciones, los tres,
Ajá. Y la película se completaba cuando nosotros salíamos y Lisandro con los saltitos de siempre y la gente sentía que lo conocía y cada tanto agarraba el micrófono y se hacía cargo del debate, Lisandro, y bueno, a seguirlo, siempre a seguirlo. Muy, muy gracioso. Cosas pasaban muy bizarras porque Lisan es un surrealista, o sea, hace lo que quiere, lo que se le canta, a veces agarraba a alguien del público y lo llevaba al frente. Y yo decía, bueno, lo siento mucho, quiere que hables. Era muy, muy divertido, muy conmovedor, encontrarnos con historias parecidas, muy conmovedor. Siempre siento que me falta el tiempo, o sea, me dan ganas de seguir hablando, ¿no? Porque siempre los debates son 20 minutos, no más, y había cada historia que se revelaban, parecida a Lisandro, parecida pero diferente, que me fascina compartir y me daba ganas de seguir compartiendo, ¿no? Esos momentos de encuentro para mí son maravillosos. Claro. Bueno, y poder hacerlo justamente, ¿no? Con tu hijo, con Ulises Rosell, bueno, y sobre un tema que los ocupa y los convoca, ¿no? Y que nos debería convocar a todos nosotros. Sí, pero el hecho de que esté en una plataforma, nosotros pensábamos que nada, o sea, cuando ganó el Bafisi dijimos, capaz logramos en una ¿no? de esas. Íbamos muy paso a paso. Primero Bafisi, ganó el premio público del Bafisi y dijimos, bueno, entonces esto se estrena. O sea, cuando tenés un premio de un festival tan importante, es probable que las salas se interesen. Y después cuando se interesó HBO por tenerla, fue, entonces sí. Entonces a la gente le importa, a la gente le interesa. Claro. Es verdad que le interesa y que le gusta escuchar historias nuestras. Para mí fue como muy revelador eso, porque es una peli de muy bajo presupuesto. Y está en HBO, que es una plataforma súper grosa. Entonces me da la sensación de que sí, de que a la gente le gusta verla. Le gusta. Bueno, convocamos entonces a quienes no la hayan visto todavía, que vean Presente Perfecto en HBO y Presente continuo, perdón. Otro tiempo verbal, perdón. Y que también, bueno, los martes a las 20 es la cita. Sí, Salvajada. En el Teatro Astro podés adquirir las entradas por entrada 1, que si te ingresás y te registrás, y pones ahí tu nombre, esto tenés acceso a bastantes promos. Así que está bueno entrar por entrada 1 y si no también por el teatro, en la boletería del teatro. Los martes a las 20, 8 únicas funciones, así que no se duerman. Bien. Bueno, hecha la convocatoria. Valentina Bassi, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por todo tu trabajo muchas gracias. Y todo lo que haces. Te mando un abrazo muy grande. Abrazo fuerte, gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. El gestor cultural y ejecutivo audiovisual español Samuel Castro es el director de la Fundación Sequoia y codirector de Iberseries y Platino Industria, el mercado internacional más relevante de contenido para el contenido audiovisual en español y portugués, cuya sexta edición, la sexta edición precisamente, se va a celebrar del 29 de septiembre al 2 de octubre. Estamos con Samuel Castro, es un gran gusto saludarte desde aquí, desde Argentina, en GPS Audiovisual Radio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Julia, y un saludo a todos los oyentes de GPS. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuáles consideras que han sido los factores clave para que el evento se consolide tan rápido como el principal punto de encuentro del audiovisual iberoamericano? Creo que echando la vista atrás en estos apenas pasadas 5 ediciones y la celebración de esta sexta, creo que parte del éxito, si es que se puede considerar como tal, creo que reside en haber generado o el haber creado un evento audiovisual en torno al negocio y la creatividad y las oportunidades de compraventa de contenido.
Iberseries y Platino Industria nace desde un principio asociativo con dos fuertes entidades vinculadas con el audiovisual en lengua hispana y portuguesa, como es la Fundación Sequoia, que pertenece a Sequoia Content Group, uno de los grupos de contenido audiovisual más potentes que hay en España, y con un interés y un posicionamiento en Latinoamérica, y con Egeda a través de los premios Platino, y en este caso con Platino Industria. Nosotros no nacimos, digamos, como un festival ni como un evento, digamos, de alfombra roja, sino que nacimos con un concepto, si me apuras o si me permites, muy anglosajón desde el punto de vista de un espacio, insisto, más de negocio, ¿no? Ese punto de vista o esa visión yo creo que nos ha permitido ser atractivos durante estos últimos 5 años, sobre todo para ese perfil de profesional del audiovisual que nos suele visitar, que suele ser evidentemente productores y productoras de contenidos de ficción y de largometraje. ¿Y cómo evolucionó el respaldo financiero público y privado para sostener esta creciente estructura del evento? Que es impresionante la manera en que ha crecido Iberseries en estos 5 años. La estructura financiera o la estructura, digamos, de soporte que nosotros tenemos establecida se basa en la colaboración público-privada. Nosotros contamos con el apoyo de diferentes entidades gubernamentales, sobre todo españolas, en este caso el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid, el Gobierno de la ciudad, perdón, de la comunidad, y por supuesto también diferentes colaboraciones y apoyos por parte de otros estamentos ministeriales del Gobierno central de España, pero también con la colaboración y con el apoyo de diferentes entidades argentinas, colombianas, mexicanas, que promueven el audiovisual en sus diferentes territorios, pero también con una visión internacional, ¿no? Eso se ve apoyado en gran medida, puesto que la mayoría del porcentaje de nuestra financiación proviene de fuentes privadas y no públicas, se debe sobre todo a la buena interrelación que estamos manteniendo con canales y con streamers, que también son patrocinadores y colaboradores de nuestro evento. Y como prueba de ello, pues son los acuerdos que tenemos probablemente con los operadores más destacados que hay en España, en este caso con Movistar, Radio Televisión Española, A3 Media, que llevan ya varios años apoyándonos en nuestra labor de convertir o de consolidar, como bien decías antes, Julia, pues Iberseries y Platino Industria como un gran mercado audiovisual de contenido en español y lengua portuguesa. Ahora, ¿qué estrategias están funcionando mejor para atraer fondos de inversión y compradores, pero de mercados no hispanoparlantes? Que también es otro aspecto que se está destacando en Iberseries, ¿no? Sí, nosotros, digamos que estratégicamente hablando, siempre nos quisimos diferenciar de otros mercados desde el año 1, desde la primera edición, invitando, y lo digo con modestia, pero siendo también reivindicativo, fuimos del primer evento en España y, si me apuras, en Europa, en invitar a fondos de inversión o carteras de posibles inversionistas interesados en invertir en contenido audiovisual. Eso algo que también en el territorio español pues facilitó, digamos, esa convergencia, pues gracias, digamos, a los buenos planes o al buen plan de incentivo fiscal pues que estamos viviendo en España en este momento, y que hace que nuestro territorio no solo sea interesante, evidentemente, para las propias empresas productoras nacionales, sino también para atraer, digamos, servicio internacional o mediante la coproducción, ¿no? Eso nos marcó desde una primera edición. Hemos ido, digamos, ampliando nuestra red de contacto vinculado con fondos de inversión privado a lo largo de los últimos años, y nuestra estrategia para este año es contar también con perfiles de financieros que ya empiezan a operar con sus carteras de inversores, no solamente en los territorios nacionales en los que tradicionalmente operan por seguridad jurídica o por la estructuración de ese propio incentivo que pueda estar en un territorio en concreto, como el que acabo de citar en España, sino también fondos que empiezan a operar internacionalmente, siempre y cuando la moneda en la que los presupuestos estén elaborados pues sea en dólar o en euro, lo cual propicia en algunos casos una aproximación a proyectos en coproducción pues con América Latina y con Estados Unidos, que por supuesto sigue siendo un territorio tremendamente interesante gracias a ese gran, digamos, porcentaje de hispanohablantes que residen en Estados Unidos. Ahora, ustedes nacieron con un foco fuerte en las series de ficción, ¿no?
fue casi el sello de lanzamiento de Iberseries y Platino Industria. ¿Y cómo convive actualmente ese mercado con el cine y la animación dentro de Platino Industria? Nosotros, quiero decir, Iberseries es un proyecto, una realidad que nace de Fundación Secuoya y Platino Industria, como he mencionado al principio de nuestra entrevista, a iniciativa pues de la entidad que lo promueve, que es Egeda. Somos un evento polivalente en el que la ficción seriada y el largometraje tienen cabida. Es verdad que el sector audiovisual actual pone más el foco desde un aspecto financiero, tal vez en los contenidos seriados, porque viaja mejor, porque la irrupción de las plataformas ha dinamizado, digamos, el sector y ha puesto muy en vanguardia ese tipo de formato. Y por él estamos apostando un poco en esa línea desde un punto de vista programático. Pero la realidad es que los profesionales, los creadores, los guionistas, los productores, el talento que está participando y creando en esas series, realmente muchos de ellos provienen del ala cinematográfica. Y, por supuesto, nuestro evento siempre también está abierto a ellos, ¿no? O sea, hay que decir, es verdad que nos piden, desde un punto de vista de demanda, una presencia más notable de todo lo que tiene que ver en el entorno, insisto, de los contenidos seriados, pero la cinematografía está presente. De hecho, tenemos una actividad en concreto, que es el Foro de Coproducción y Financiación, donde desarrollamos o donde aceptamos, mediante una convocatoria, seleccionamos, hasta 10 proyectos de largometraje. Que algunos de ellos que han pasado por este foro en pasadas ediciones ya han llegado a la gran pantalla. Y no estoy hablando solamente de proyectos españoles, como puede ser El Aspirante, sino también, por ejemplo, la última película de Lucía Puenzo, con Luisana Lopilato, que nació o partió o consiguió, digamos, un impulso gracias a su participación en el Foro de Coproducción y Financiación, y que también tiene el apoyo de la ciudad de Buenos Aires. Pepita es el título Pepita, de la película. exactamente, Pepita. Ahora, justamente con la reestructuración de las plataformas globales, ¿no? ¿Hacia dónde evalúan ustedes que se está redirigiendo el interés de los compradores en el mercado iberoamericano? Es una pregunta difícil de contestar, pero que va muy acorde en todo el trabajo y la reflexión programática que nosotros llevamos haciendo desde más de un año atrás. Nosotros creemos, con toda la modestia y también distinguiéndonos como un evento que me gusta decir que escuchamos al sector y que programamos en función de las necesidades y de las demandas que nos transfieren, me gustaría decir que la coproducción, la cocreación, la producción asociada va a ser un poco el camino a marcar a partir de ahora. ¿Por qué digo esto? Porque los modelos, digamos, de financiamiento de los grandes streamers en Europa, pues hemos visto que el modelo original está cambiando. Es decir, ya no se producen tantos originals como hace algunos pocos años. Ahora hay una vertiente más vinculada a que sea el propio productor el que mantenga parte de esa propiedad intelectual, que la monetice, que comercialice, que prevenda, que haya un reparto en cuanto a la venta de los territorios con el streamer, y eso está abocándonos, pero yo creo que es una oportunidad, no lo veo como algo más negativo, sino algo incluso positivo hacia la coproducción y a la alianza entre diferentes países para la coproducción de contenido. Eso nos lleva también a una reflexión interesante, que es algo que también abordaremos en Iberseries y Platino Industria este año, al concepto de la co-creación de los contenidos desde un inicio. De hecho, en Iberseries y Platino Industria no solamente los productores van a tener, digamos, espacios, actividades, conferencias en los que poner de manifiesto estrategias, dudas y nuevos anuncios, sino también para los creadores audiovisuales, quiere decir, para los showrunners o para los guionistas, en esa idea de implementar la co-creación desde un origen, ¿no? Es decir, haremos actividades donde guionistas y showrunners hispanohablantes puedan conocerse, hablar de cómo generar proyectos juntos y que haya, digamos, una base que a medio y largo plazo tal vez sea una fuente de inspiración para futuras coproducciones con un sello global desde Iberoamérica para el mundo, ¿no? Suena un tanto utópico lo que estoy diciendo, pero creo que tenemos que trabajar un poco en esa línea en un espectro global cada vez más competitivo. Claro, escucho y pienso fundamentalmente en algo que, esto es una opinión personal, ¿no? Pero digo,
la identidad cultural de los productos, ¿no? Como que se está todo homogeneizando los contenidos, ¿no? Y uno tiene la sensación que, salvo honrosas excepciones, tiene la sensación que está viendo siempre el mismo material, las mismas características, ¿no? Entonces entiendo o te pregunto si justamente apunta a eso este planteo, que es esta reflexión de Iberseries y lo que seguramente plantean los productores. Te diré lo que nosotros, es decir, evidentemente aquí tengo una opinión personal y una opinión profesional, que la opinión profesional viene sobre todo argumentada por el tipo de proyectos que se presentan a nuestras diferentes convocatorias, que te adelanto que este año se han presentado alrededor de 840 proyectos, lo cual creo que es un buen indicativo, primero, de la confianza de los creadores, creadoras y productores en nuestro evento, y en segundo lugar de su intención y su capacidad de internacionalizar sus contenidos, porque saben que nuestro evento es un evento internacional. Creo que no siempre, creo que la tendencia no va a ser a estandarizar, por utilizar un término que pueda recoger lo que has comentado, es decir, vamos a estandarizar todos los contenidos para que tengan una misma estructura que puede ser entendida más o menos de éxito, pero que puede llegar a aburrir a las audiencias y a los espectadores. Y creo que estamos tendiendo cada vez más a una fragmentación de los contenidos en función de la fragmentación de las audiencias. Y creo que la coproducción, o creo que esa necesidad del productor de tener que buscar nuevos aliados y alianzas va a romper de alguna manera, o por lo menos va a ir en otras líneas distintas a esa homogenización que los contenidos han podido tener hasta el momento debido a una línea editorial marcada por un productor ejecutivo o por un commissioning editor, ¿no? Que lo va a seguir teniendo. Pero creo que ahí sí que va a haber la posibilidad de poder contar, no sé si las mismas historias, Julia, porque eso depende también de las audiencias, pero sí creo que de diferente manera, ¿no? Y no por filosofar, pero sí dando, digamos, una clave, creo que además estamos abocados a ello, porque lo que sucede cuando hablamos de contenidos de ficción en nuestra industria es que sigue habiendo una desconexión con las nuevas generaciones y el modo de consumo de los contenidos. Entonces, vamos a tener que diversificar y vamos a tener que buscar no ya nuevas historias, sino nuevas formas de contarlas. Claro, esa es una preocupación global, ¿no? O por lo menos del mercado hispanoparlante. Que por otra parte... Y del anglosajón. Claro, yo creo que de todo. O sea, creo que la revolución tecnológica en la que de unos años a esta parte pues estamos viviendo, creo que ha provocado pues una manera distinta de entender el mundo o de contar las historias, y que las generaciones más jóvenes pues tienen una perspectiva o una identidad vinculada con la ficción distinta a lo mejor de generaciones como la mía. Y ahí creo que hay un reto para intentar aunar historias locales, pero que sean comunes a todos. Precisamente, bueno, hablando de las nuevas tecnologías, ¿no? Y la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ¿qué rol van a jugar en las sesiones formativas de Iberseries? En los debates, ¿no? Sobre todo, quiero decir, la inteligencia artificial es una realidad que ya convive con nosotros en el día a día, en mayor o menor medida, pero creo que está suficientemente asentada y permeada desde un punto de vista social. Y la realidad ahora es que tenemos que ser prácticos y poner de manifiesto cómo poder utilizar la inteligencia artificial al servicio de los procesos creativos y los procesos financieros vinculados con nuestro evento, con nuestra industria, pero siempre, evidentemente, desde el respeto a la legalidad y a la creación del contenido. Nosotros este año, en cuanto a cómo queremos enfocar ese aspecto, lanzaremos dentro de poco un taller de inteligencia artificial en colaboración también con Google, porque tenemos una presencia importante de YouTube este año y en Ende también con Google, porque no somos ajenos a la tendencia que tiene este mercado, ¿no? Incluso reconocido por grandes streamers, de que llegará un momento en que probablemente pues, YouTube sea el gran agregador de contenido, justo en relación un poco, por hacer una relación con la anterior pregunta, justo en ese sentido de esa
unión pues, con las jóvenes audiencias, que es la plataforma en la que están consumiendo contenido, ¿no? Entonces, llegará un momento en el que tendremos que estar ahí. Pero más que entrar en un debate o charlas sobre inteligencia artificial, abordaremos de una manera sumamente práctica y pedagógica de cómo tenemos que utilizarlo de una manera más responsable. Claro, sin despersonalizar, o una vez más, ¿no? Sin despersonalizar el producto y la idea y la identidad de los contenidos, ¿no? No, y sobre todo porque, quiero decir, algunos de los creadores, creadoras, productores a lo mejor, quiero decir, profesionales o de la audiencia que nos puedan escuchar, alguna vez habrán trasteado de alguna manera con la IA, habrán intentado ver cómo funciona, cómo no va. Y a la conclusión a la que llegamos prácticamente la mayoría de nosotros es que puede haber un cambio revolucionario en cuanto a algunos aspectos de nuestra industria, como los escenarios, por ejemplo, o lo relacionado con esa producción virtual, pero con la parte creativa, pues todavía es básico, o sea, es peligroso, pero es básico. Es decir, estamos, yo creo que todavía a tiempo como para poder entender realmente a qué revolución nos estamos enfrentando y de qué manera pues, poder utilizarla, insisto, de una manera legal y honesta. ¿Cómo incide, supongo que tiene alguna incidencia, la desfinanciación de la industria audiovisual argentina en la salud del evento? ¿Y cómo ayuda a Iberseries y Platino Industria a resolverlas? La realidad es que seguimos manteniendo unos niveles de participación de profesionales argentinos muy altos. Es decir, profesionales argentinos siempre han sido los segundos, terceros, digamos, la segunda o tercera nacionalidad de profesionales con una presencia más numerosa. Siempre el primer puesto suele ser España, evidentemente por la localización en la que se desarrolla más el evento. Este año, en este momento, no tengo las cifras de los acreditados que llevamos en este momento respecto a las nacionalidades, pero sí recuerdo que si el primer país es España, creo que el segundo país es México y el tercero muy seguido a México es Argentina. Esto, pese a los avatares en los cambios que puede haber sufrido la industria audiovisual argentina, la salud, insisto, en cuanto a la presencia de los profesionales nunca ha descendido, lo cual ha sido siempre una grata sorpresa. Y nosotros como evento lo que hemos hecho es recoger ese testigo, como haríamos en cualquier momento, y visibilizando la calidad de los proyectos y de las historias que se presentan en nuestro evento. Insisto, o sea, tenemos un ejemplo como el que te he citado antes con esa película de Pepita, que demuestra y sigue poniendo de manifiesto, y nosotros así brindamos ese escaparate al gran talento que proviene desde Argentina en todos los niveles, no solamente en el creativo y en el de la dirección, sino también el técnico. Es decir, el gran cine y el gran audiovisual que se produce y se ha producido en Argentina y que estoy convencido que se va a seguir haciendo. Ojalá con una mayor colaboración con España, que es lo que a nosotros como evento nos gustaría. Claro. Sí, eso ha sido, no sé si la palabra se deterioró un poco, pero se está más limitado, ¿no? La coproducción. Se ha limitado más, pero porque la coproducción en este momento es más complicada de llevarla a cabo que hace unos años. Por eso se ha deteriorado, pero eso no significa que no se sigan produciendo grandes contenidos en Argentina o que haya, digamos, una gran fuente de inspiración de los proyectos. Lo único que hay que ser más imaginativo y buscar otra manera de intentar llevar a cabo esos proyectos que no sea, lamentablemente, a través de la vía de la coproducción. Claro. Bueno, ¿cuál es el principal objetivo que se marcó el comité directivo de Iberseries para la próxima edición? Yo puedo hablar desde la parte más de Iberseries, que es la parte, digamos, que me corresponde, pero bueno, creo que mi compañera Adriana Castillo y Juan Alía, como director de los premios Platino y de Platino Industria, estarán de acuerdo conmigo en que tras la pasada edición lo que nos dimos cuenta es que nuestro evento había pasado de ser iberoamericano, que ya es un concepto lo suficientemente pequeño para todo lo que abarca y la complejidad que ello supone, habíamos pasado a ser un evento global, un evento mundial. De hecho, que el país en foco el año pasado sea Corea, haya sido Corea, no fue algo buscado es profeso por la organización del evento, sino que fue un interés directo por diferentes players coreanos que identificaron nuestro evento como una ventana de oportunidad que unía
dos grandes oportunidades, es decir, el audiovisual europeo y en ende el español, y ese enlace y esa gran ventana, por no decir puertas abiertas hacia Latinoamérica. Creo que, es esa premisa sobre la que hemos trabajado en este año, o sea, para este año, para esta edición, y aquellos profesionales que acudan a nuestro evento o los futuros que espero que puedan participar con nosotros, lo que van a encontrar es un evento en el que hemos puesto el foco en esas posibles alianzas entre Europa y América Latina. Eso es lo que nos hemos focalizado este año. Van a encontrar una programación diversa en la que agentes decisorios europeos, no solamente commissioners, sino también compradores. Tenemos a día de hoy la confirmación de 160 compradores, de entre los cuales más del 60% son internacionales con un peso de Europa importante. Y sino también van a encontrar empresas europeas que van a hablar un poco sobre sus estrategias y sus intereses a nivel global. Vanillé va a estar con nosotros, ZDF, Canalarte, quiero decir, va a haber, por citar algunos, aparte, evidentemente, de todas las grandes plataformas que operan tanto con contenidos en lengua hispana y portuguesa como en otros idiomas propios del marco europeo. Van a encontrar, insisto, un evento que pretendemos, queremos, ojalá lo consigamos, pues ser un punto de unión de una alianza que creo que es entre Europa y América, que creo que es más que necesaria que nunca. Bueno, ojalá sea así entonces. Samuel Castro, codirector de Iberseries y Platino Industria, muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Recordamos entonces que la 6ª edición de Iberseries y Platino Industria se va a celebrar del 29 de septiembre al 2 de octubre, allí en Madrid. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Julia, un auténtico placer. Nos vemos pronto. Igualmente. Y esta fue entonces una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Nos reencontramos la semana próxima en vivo aquí en Radio Trend Topic. Gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.